Muy buenas tardes para todos y para todas. Es un gusto darles la bienvenida y saludarnos en esta 10ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales CLACSO 2025. Les doy la bienvenida al panel Aportes de la intelectualidad afrodescendiente e indígena, un diálogo entre sistemas de conocimiento. Quiero invitar a Yancy Castillo Jiménez, quien va a ser la moderadora de este espacio, y por supuesto a los panelistas en cabeza de nuestra ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya, quien nos acompaña a pasar aquí al escenario. También quiero invitar a Rosa Campoalegre, a Carolina Vallejo Ateortúa y Antonia Agreda, quienes son las panelistas de este espacio, junto a Yancy Castillo, quien va a ser la moderadora. El objetivo de este diálogo es identificar los aportes de los sistemas de conocimiento propios y las epistemologías subalternas en la lucha contra el racismo científico, con el fin de enriquecer las estrategias políticas y el activismo científico para la construcción de una ciencia progresista y transformadora. Ese es el objetivo del panel Aportes de la intelectualidad afrodescendiente e indígena, un diálogo entre sistemas del conocimiento. Yancy Castillo Jiménez va a ser la moderadora de este espacio y me permito presentar a las panelistas que nos están acompañando en esta tarde. En primer lugar, nuestra ministra de Ciencia, Yesenia Olaya, es doctora en Antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México, que también le otorgó el título de Magíster en Pedagogía. Asimismo, fue investigadora asociada en el Centro Hutchins para la Investigación Africana y Afroamericana de la Universidad de Harvard. Su amplio enfoque de la diversidad y la igualdad racial en América Latina la llevó a ser, en el año 2019, coordinadora académica del Certificado en Estudios Afro-Latinoamericanos del Instituto de Investigaciones Afro-Latinoamericanas de esa misma universidad, y hoy en día pues es nuestra ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación. También nos acompaña Rosa Campoalegre, es doctora en Ciencias Sociológicas, es profesora e investigadora titular del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de Cuba, ministra de Igualdad de Género del Estado de la Diáspora Africana y rectora de la Universidad de la Diáspora Africana. También nos acompaña Carolina Vallejo Ateortúa, es autora publicada por Editorial Planeta a través de su sello Universo de Letras, escritora tumaqueña y profesional en marketing y dirección comercial. Ha escrito 2 libros con enfoque social. El primero sobre prevención del suicidio juvenil y cruzando fronteras, donde aborda los riesgos de la migración irregular. Y nos acompaña también Antonia Agreda, es lingüista y literata colombiana, nacida en el Valle de Sibundoy, departamento del Putumayo. Es reconocida por ser la primera mujer indígena en obtener el grado de doctora a nivel nacional. Pues son las panelistas que nos acompañan en esta tarde aquí en el Centro de Convenciones Ágora, y sin más preámbulo le doy la palabra a Yancy Castillo Jiménez, quien va a moderar este diálogo. Adelante, Yancy. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Estoy muy contenta de participar en este panel, de ver mujeres diversas, de ver mujeres con conocimientos tan valiosos y tan oportunos y propios para mantener estables nuestras sociedades. Quiero comentarles que el panel de hoy tiene como objetivo identificar precisamente los aportes de los sistemas de conocimiento propio y las epistemologías subalternas en la lucha contra el racismo científico, con el fin de enriquecer las estrategias políticas y el activismo científico para la construcción de una ciencia progresista y transformadora. Asimismo, entonces, me permito compartirles la introducción que hemos preparado para este importante conversatorio.
Este conversatorio entonces tiene también como prioridad exaltar la crisis civilizatoria como producto de la modernidad construida sobre la lógica de la colonialidad que niega, excluye y elimina otras formas de ser, saber y existir, y que además ha generado una serie de consecuencias ambientales, políticas, sociales, económicas que evidencian que el capitalismo occidental como sistema de conocimiento hegemónico ha sustentado la explotación de la naturaleza y la explotación de la naturaleza y los saberes no occidentales, y que ante todo ha generado una crisis de conocimiento. A esto se le ha denominado entonces el racismo científico, y este ha permeado profundamente las estructuras de producción, de reproducción del saber, relegando a un segundo orden tanto los sistemas de conocimiento propio como las intelectualidades étnicas. Pese al racismo estructural que ha caracterizado el desarrollo social, las epistemologías subalternas continúan creando propuestas académicas, políticas, jurídicas, educativas y territoriales donde los conocimientos ancestrales, indígenas y afrodescendientes dialogan y construyen con otras formas de subalternidad, como lo son los movimientos feministas, comunitarios, campesinos, las diversidades sexuales ambientalistas, entre otras, sin pretender ser universales o unívocos, y apelando a la construcción intercultural y ecológica del saber, el ser y el poder, situándose como alternativas radicales al paradigma antropocéntrico dominante, proponiendo un enfoque biocéntrico que busca restablecer y armonizar la relación entre los seres naturales y entre los seres humanos. En este contexto, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se considera imperativo continuar la reflexión frente a los aportes y las experiencias prácticas de los sistemas de conocimiento propio en la contemporaneidad, en la perspectiva de avanzar a la descolonización del conocimiento. Si el conocimiento y la ciencia, la tecnología desempeñan un rol en el desarrollo de las sociedades, resulta pertinente la pregunta: ¿cómo aportar a la superación de la crisis civilizatoria como crisis del conocimiento desde la apertura de la ciencia a las epistemologías subalternas? Es la gran pregunta a partir de la cual se desarrollará este importante panel. Para dar inicio, entonces, la pregunta inicial se enfoca de la siguiente manera, y esta va dirigida a cada una de ustedes. Según su experiencia profesional y trayectoria de vida, ¿qué ha significado el deconstruir los escenarios de violencia, de género y racismo en los espacios académicos, políticos o científicos? ¿Con quién empezamos? A la maestra Rosa Campoalegre. Sí. Bueno, ante todo, un beso, un abrazo desde el mundo negro, desde el mundo africano, desde el mundo africano. Un saludo también muy especial de nuestro nuevo secretario, presidente ejecutivo de CARSO, el doctor Pablo Bonmaro. Estamos aquí pensando desde el lugar de enunciación de las mujeres negras. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Qué es para nosotros deconstruir? Bueno, fíjense que para nosotras deconstruir no es solo criticar, es también proponer. Nuestro camino ha sido tejiendo y fundando. Esa es nuestra historia. ¿Cómo tejer? ¿Cómo fundirnos? Bueno, con el movimiento social. Tengo el privilegio de compartir acá este escenario con la ministra, que comenzó con nosotros este proceso de tejer y fundar. Y también con Yancy, juntas tejimos y fundamos espacios negros de pensamiento afrodiaspórico en CARSO. Fuimos pioneras en eso. ¿Y qué hemos hecho? Crear condiciones para la continuidad del proceso. ¿Cómo? Cuando comenzó el decenio, dijimos, no basta un decenio. Y creamos el programa Más Allá del Decenio, que hoy cuenta con 5 ediciones
de escuelas internacionales de posgrado, escuelas con un criterio de cuota interseccional que privilegia ser mujer negra, ser joven y ser activista. Ven cómo hay una ruptura. Entran ellos y después ellas y después entran los demás estudiantes. Hemos hecho 5 ediciones, 3 de ellas en Cuba, hemos hecho en Brasil y la próxima, que será en noviembre, en el mes de la conciencia negra, será en México, en noviembre, el 20 de noviembre, donde quieran que estén, hagan un acto. Ese es el día de la conciencia negra. Bueno, hemos hecho eso. Hemos creado la Universidad de la Diáspora Africana para producir y parir, como sabemos las mujeres, las pedagogías cimarronas y las afroepistemologías contra el racismo epistémico que intenta anidar las universidades y descalificarnos. Hemos creado un espacio pionero, un espacio que no es solo negro, sino es antirracista para la producción de conocimientos desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Y sobre todo nos hemos desconstruido nosotras mismas, pasando, somos mujeres en la encrucijada entre las academias y los activismos. Entonces estamos diciendo lo siguiente: hay un nuevo sujeto político, ese sujeto político, y por eso invito a todas las personas que hablen de las academias en plural. No existe una sola academia. Esa extractivista, blanca, que siempre criticamos, no está sola. La acompañan otras academias. Y hoy la academia vive también en las comunidades. Acabamos de venir de Cali en un encuentro de producción de conocimiento con las comunidades negras en Cali. Son los nuevos tiempos. Aquí me paro, tejiendo, fundando, y como hacemos las mujeres, amando para transformar. Eso es lo que hemos hecho, poner las cuerpas, como lo hicieron nuestras ancestras, porque los feminismos negros empezaron ahí, en el performance político que hicieron la primera mujer negra en África frente a sus cantores, poniendo las cuerpas. Así lo hemos hecho. A mí me emociona mucho escuchar a la profesora Rosa Campoalegre, porque siempre ha habido resistencia, ¿no?, entre el trabajo comunitario, el que uno hace a pie en los barrios, y la academia. Y que pues se haya abierto un espacio como el que ella menciona, pues nos da la oportunidad a muchos de entender que aunque quienes están en las organizaciones no necesariamente han pasado por la academia, no necesariamente, tienen mucho saber. Cuando uno vive y disfruta con el otro del espacio que construye, realmente se podría decir que se está viviendo a partir de teorías que ya han tomado muchos años ser reflexionadas y discutidas en la academia. Entonces, me emociona mucho escuchar esa unión. Chisiapuangi tukuykunata, allí puncha, allí yam tukuykuna kamkona kaipe tanda respa no kanchipa rimaita, kaipe kamkona kangichi. Pai mamita, atun mama, ministra, no canche viacha Rosita, kaipe no camñanita y campas. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Aquí estoy saludándole a todos ustedes por estar en este conversatorio y compartir con la señora ministra, que nuestra Atun Mama quiere decir nuestra gran anfitriona, nuestra gran persona que nos está recibiendo. La maestra Rosita, nuestra yacha, así le decimos a las maestras que son sabias en mi idioma. Entonces ella es una yacha, una sabedora muy grande. Aquí nuestra persona joven, no por eso, por ser joven, no es sabia, al contrario, está en su proceso. Nosotros llamamos semilla de vida. Está en su proceso de dar el fruto. Entonces aquí está nuestra joven que también tiene su experiencia, y está la comunicación con Yancy, que le agradezco muchísimo también que esté.
Bueno, yo soy Antonia Ágreda del pueblo Inga. El pueblo Inga está ubicado en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Nariño ancestralmente, pero igualmente por procesos, digamos, de colonización en la época entre los años 50 al 60, mi pueblo tuvo que migrar hacia las ciudades. Por eso nosotros somos un pueblo que tenemos alrededor de aproximadamente unos 3.000 personas en contexto urbano, incluso indígenas nacidos en contexto urbano. Estamos en 23 ciudades de Colombia, pero el pueblo Inga además tiene un lazo muy, digamos, una raíz, un lazo de raíz muy fuerte hacia Sudamérica, porque somos de tradición incaica, de habla quechua. Eso quiere decir que nos entendemos con los hablantes de Perú, Bolivia, Ecuador, algunos del norte de Chile y norte de Argentina. Entonces, haciendo esta introducción, yo quisiera decir que los pueblos indígenas en Colombia hace muchos años hemos venido aportando en esa transformación, en ese cambio de chip, como dicen los jóvenes de hoy en día, en el cambio de pensamiento, pero fundamentalmente tenemos unos hitos históricos muy dicientes que han permitido aportar realmente a la transformación de una sociedad más pluralista, con reconocimiento de la existencia de una diversidad cultural y étnica muy importante en Colombia y en América Latina. Y fundamentalmente, como Antonia Ágreda lo ha hecho, transformando e impulsando los sistemas de educación, tratando de incluir la inclusión, si se quiere decir ahí, en el sistema educativo. Quiero decirles que hace 50 años los pueblos indígenas de Colombia iniciamos en un proceso en el cual luchamos para que se nos reconozca un sistema de educación distinto, un sistema de educación que efectivamente nos permita seguir perviviendo como indígenas, porque antes de 1991 teníamos una constitución política que negaba absolutamente todo tipo de existencia de lo diverso. Antes de 1991 existía la Constitución Política de 1886, que era una constitución que solamente tenía un pensamiento, una lengua y una sola forma de vida. Entonces nosotros le apostamos a ello e iniciamos desde los años 1986. Yo era muy jovencita, yo era muy chica, pero ahí inicié también a impulsar y promover que esta educación, este sistema educativo nos permitiera a los pueblos indígenas seguir siendo indígenas en la modernidad y más allá de la modernidad seguir perviviendo como pueblos. Es así como logramos el primer decreto, el decreto 088 de 1976 y luego el decreto 1142 de 1978. Esas fueron como las bases iniciales para la transformación de ese sistema educativo homogéneo que negaba absolutamente todo. En esas épocas y anteriores a ellas se perdieron muchas lenguas indígenas en Colombia. Hoy en día podemos decir que con el trabajo que hemos realizado los pueblos indígenas, aún tenemos 65 lenguas indígenas vivas en Colombia. Y todavía existen dos lenguas afrocolombianas, raizales y una palenquera. Entonces en esa transformación nosotros tuvimos que tomar determinaciones muy fuertes para transformar a Colombia, para que Colombia no siguiera siendo homogéneo. Y allí también trabajamos mucho desde los sistemas educativos. Me acuerdo mucho a todos ustedes, tal vez los jóvenes, algunos no saben, colombianos, pero también las personas que no son de Colombia, nosotros cuando decidimos ir a la constituyente por primera vez en Colombia para transformar la constitución política de Colombia, tuvimos que tomar muchas determinaciones, tuvimos que revisar qué riesgos, qué probabilidades teníamos. No nos quería ningún partido político, no nos quería asumir nada, no querían absolutamente nada con los indígenas, no querían que estuviéramos allí.
y tuvimos que, a través de la organización de las organizaciones indígenas propias, avanzar hacia una propuesta de constituyente. Y ahí logramos 17 artículos que transformaron Colombia. Hay 3 que quiero mencionar que creo que son la base fundamental de la transformación. La primera, el artículo 7. Colombia es una nación pluriétnica y multicultural. Por primera vez se reconoce la existencia de pueblos que no son homogéneos, totalmente distintos, con pensamientos y cosmovisiones. Artículo 10 de la Constitución Política de Colombia. La lengua castellana es la lengua oficial, pero en los territorios están las lenguas indígenas. Como digo, hoy 65 lenguas vivas, afortunadamente, ¿no? Y el artículo 68, que es la que dice que los pueblos indígenas tenemos derecho a una educación totalmente distinta a la educación convencional. Entonces, de tener un decreto mínimo que reconocía un artículo, a colocarlo en un artículo a nivel constitucional, pues luchamos mucho para que se lograra. Hoy en día seguimos con esa transformación, eso no se acaba. Los sistemas educativos todavía no están preparados para asumir la diversidad, más cuando se habla del racismo epistemológico, el racismo científico, el racismo incluso humano, de relacionarnos entre los pueblos, entre las culturas. Entonces seguimos trabajando y hoy en día podemos decir que logramos un sistema educativo propio intercultural, el famoso CEIP, que es un decreto que acabó de salir después de mucho tiempo de lucha, y esto significa que a los pueblos indígenas nos está retando para que efectivamente ahora sí, los 115 pueblos que existimos en este momento en el territorio colombiano, definamos cómo queremos la educación a partir incluso de semillas de vida, desde los pequeñitos hasta la educación superior. Estamos entonces en esa transformación y pues ese quería dejar allí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Seguramente vamos a poder seguir indagando sobre ese importante trabajo que han venido desarrollando las comunidades indígenas, donde han estado presentes las mujeres. A continuación nos habla la doctora Xiaomi Vallejo. Ella, estoy segura, ha hecho la transformación desde las letras, pero dejemos que sea ella misma quien nos cuente. Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí con las eminencias que siento que ha sido un sueño hecho realidad. Me siento muy orgullosa de dignificar a mi ancestralidad desde las letras. Como lo mencionaba, mi primer libro se trata sobre el suicidio de los jóvenes, que es un tema que está dando mucha tristeza al momento de escuchar en las noticias. Y también el tema migratorio. Decidí cruzar la frontera hacia Estados Unidos con el único propósito de alertar y de que la gente conozca a través de esta historia el engaño de la frontera. Fue difícil porque crucé sola, siendo mujer. Me tuve que enfrentar a los carteles en México porque estuve retenida una semana. Pero durante ese proceso siento que mis ancestros me cuidaron para poder dar este propósito hoy en día. Cruzando fronteras no solamente es una frontera física, sino una frontera de conciencia, de saberes. Y hoy en día, con todo este tema de la crisis civilizatoria, tengo entendido que podemos hacerla a un lado a través de nuestro raizal, de abrazar nuestra ancestralidad. Y que conozcamos los territorios, que no podamos perder la conciencia de dónde venimos. Siempre en nuestros textos, en este caso, trato que mis lectores conozcan de dónde vengo y por qué tengo esta fuerza tan grande, porque soy una mujer luchadora, resiliente, y trato de dárselos no solo a mi hija, tengo una nena de 9 años, sino también a las comunidades y a las personas jóvenes que hoy en día dicen no lo puedo hacer, que se sienten a veces limitadas, que se sienten a veces coaccionadas por donde venimos. Yo vengo de un lugar, Tumaco, que es maravilloso, pero ha sido sometido. Pero nosotros nos encargamos, como aquí la señora ministra,
de decirle a las mujeres hoy en día que sí se puede soñar, que sí se puede trabajar acorde a nuestros propósitos, y sobre todo que esta lucha epistémica sea a través de la vida, de recordar los cantos a nuestros ríos, a nuestros ancestros que lloraron y que sufrieron, y que nosotros tenemos que estar dispuestos a honrarlos, y creo que eso estamos haciendo todos aquí. Muchas gracias. Bueno, ahora entonces, señora ministra, pues dentro del ejercicio del ministerio hay una apuesta por descentralizar la ciencia, por llevarla al territorio, pero por también entender y conocer esa ciencia que el mismo territorio ofrece. Háblenos al respecto. Bueno, muy buenas tardes para todas, para todos los presentes. Yo la verdad estoy muy contenta. Rosa fue mi maestra. Me inicié con ella en la escuela afrodescendiente, más allá del decenio afrodescendiente en Cuba, donde a través de todo su conocimiento y su experiencia de vida nos acercó a las jovencitas de ese momento a analizar las interseccionalidades de las violencias contra el cuerpo de las mujeres, articulando un ecosistema de narrativas situadas desde las intelectualidades afrodescendientes que han construido un nuevo marco epistemológico que se convierte en praxis política a la hora de entender y transformar las estructuras de racialización con las que se funda el Estado latinoamericano, los estados latinoamericanos. Entonces, Rosa, muchas gracias, estoy muy contenta, pido un aplauso porque ella es la maestra de muchas de nosotras y de verdad, Rosita, que es muy bonito que nos acompañes aquí, de verdad, estamos muy contentos y más en un escenario de ciencia, tecnología e innovación, posicionar la voz de las mujeres afrodescendientes y sus intelectualidades es imperativo en toda estrategia para erradicar violencias. La maestra Antonia, muchísimas gracias por acompañarnos. A nuestra querida Carolina, también recibí su libro hace 2 semanas, me envió la portada de su libro, no conocía a Carolina, revisé su portada y dije, tiene que estar con nosotros hablando de esa construcción desde la experiencia propia en el cruce de las fronteras. Que Carolina nos hace una invitación, las fronteras no solo son de saberes, de conocimientos o geográficas, sino unas fronteras raciales, fuertemente cimentadas en ideologías como el mestizaje, una ideología que fundó los Estados-nación de América Latina y de donde se derivan las estructuras de racialización de los cuerpos, los imaginarios, las narrativas que no cumplen con las condiciones de blanqueamiento que se han impuesto como un deber ser en nuestras sociedades. Entonces aquí tenemos un gran ecosistema de pensamiento que nos invita a una reflexión desde los sistemas científicos y tecnológicos, empezando a analizar estos sistemas desde la pluralidad del conocimiento. Las comunidades afrodescendientes e indígenas históricamente han construido innovaciones comunitarias que les han permitido dar respuesta a la historicidad de desigualdades raciales y sociales. Pero también consideramos que esas innovaciones deben de complejizarse en un marco de formación académica contextualizada a los territorios, contextualizadas a sus propias historias y que también nos llevan a redefinir qué es la tecnología en la praxis social de un gobierno, de una sociedad que busca la erradicación del racismo. Y es ahí donde la invitación adquiere un carácter, la conversación adquiere un carácter multidisciplinar, interdisciplinar, donde es importante posicionar nuevos marcos lógicos, teóricos y metodológicos desde la pluralidad de voces. Principalmente en un país como Colombia, nosotros venimos de una historia muy fuerte de marcación racial. Recordemos el inicio de la Comisión Coreográfica, cuando Agustín Codazzi comienza a hacer el mapeo biológico y social de Colombia. Hubo una división. Las tierras altas se asociaron con el progreso y el desarrollo, mientras que las tierras bajas, donde habitaban los pueblos, continuamos habitando los pueblos indígenas y afrodescendientes, fueron asociadas con nociones de atraso e incivilidad. Esas nociones siguen vigentes hoy en día.
Cuando se intenta justificar desde el racismo la pobreza, lo que nos dicen es los negros son pobres porque quieren, y alrededor de eso una serie de estereotipos. Desmontar eso es un deber público, es un deber ciudadano, es un deber epistemológico, pero hay que ahondar en esta desestructuración de esas narrativas desde las voces que producen otras epistemologías, epistemologías del sur, epistemologías indígenas, afrodescendientes y de América Latina. Y eso debe impactar desde nuestra perspectiva los sistemas de conocimiento y debe impactar fundamentalmente a la universidad. ¿Por qué la universidad? Porque la universidad se construye el 80% del conocimiento científico. Ahí se genera el conocimiento. Pero si tenemos una intelectualidad formada desde una perspectiva de humanidad, entenderemos que ese conocimiento que se produce desde las diversas ciencias humanas, exactas, básicas, aplicadas, desde el marco que las queramos nombrar, pues tienen que tener una función social, porque si la ciencia no tiene una función social, no se reconoce como un derecho humano, pues realmente no estaremos haciendo mucho. Y ese es el deber que tenemos como ciudadanos y como representantes de un gobierno del cambio, como el que tenemos actualmente en Colombia, de transformar la institucionalidad de la ciencia a partir de la pluralidad de las voces, del reconocimiento del otro y de la otra como un sujeto de conocimiento crítico. Eso es fundamental, pero eso debe impactar las políticas, abrir oportunidades, promover más acciones afirmativas, más espacios decisorios. No es simplemente una representación de las comunidades desde una lógica del poder simbólica, sino desde una lógica que disputa el poder, pero el poder hay que disputarlo con argumentos, con conciencia, con dignidad y con una política clara de transformación social, y es lo que intentamos. En MinCiencias al menos ya tenemos intentos que nos permiten mostrar primeros resultados, pero aún falta un camino muy largo para seguir ahondando en estas narrativas y políticas de transformación. Muchísimas gracias. Les recuerdo entonces que este panel se ha denominado Aportes de la intelectualidad afrodescendiente e indígena, un diálogo entre sistemas de conocimiento. Si bien ya han ido abordando las respuestas a algunas preguntas que se van a desarrollar en este espacio, esta pregunta va dirigida a la profesora, a la doctora Campoalegre, Rosa Campoalegre, porque ella, además de ser una gran líder latinoamericana, ha estado al frente de cargos directivos, asesorando también, y en ese sentido, un poco preguntarle cuáles serían los retos y las oportunidades de las intelectualidades étnicas de cara al desarrollo, a los desarrollos actuales en ciencia, tecnología e innovación y a la geopolítica del conocimiento. Sí, bueno, retos son muchos y qué bueno que son muchos. El primer reto es epistémico, es en el campo de cómo vamos a producir conocimiento. Y aquí el desafío es el rescate de África y de Haití. Nosotros tenemos que rescatar en el sentido de traer a la universidad lo mejor del pensamiento africano y haitiano. Esa es una deuda epistémica que tenemos todos en la universidad. Y creo que hay que poner de moda la filosofía africana del Ubuntu. Soy porque nosotros somos. Creo que es una ética que hay que ponerla en claro. Este es el primer reto. Pasar de una universidad eurocentrista, blanqueada, hegemónica, que aún subsiste, a una universidad asentada en esa filosofía de que el otro soy yo. Este es un desafío. El otro reto es que tenemos que no solo producir, sino hacer lo que no pudieron hacer nuestras ancestras y ancestros. Es que hay que dejar la huella de nuestras producciones. Todos los años convocamos a 1 o 2 textos afrocentrados. Desde marzo, aquí estamos convocando y a ellos
Ya el texto de este año está siendo lanzado en esta conferencia y estamos obsequiando a nuestra querida ministra la colección de textos afrocentrados que hemos generado del 2015 hasta aquí. Ella forma parte de algunos de los textos. Creo que en el primero hay un trabajo de nuestra ministra. Esto yo me voy a poner de acuerdo con su equipo y sé que va a estar en el portal del ministerio con libre acceso para todos, al igual que una beca para un estudiante, vamos a dar dos, para que sea una mujer y un hombre, afro, en la próxima escuela. Bueno, multiplicar saberes. Lo otro es que hay que legitimar, y la palabra está mal empleada, el conocimiento, no los saberes, el conocimiento científico de nuestras comunidades, y hay que traerlas a las universidades y a los ministerios, y si no tienen categoría ni titulación, entonces tendremos que hacer como la Universidad de la Diáspora, competencia notoria. Son funcionarios de competencia notoria. ¿Por qué? Porque lo probaron con sus vidas. Esto es un cambio estructural, funcional, que necesitamos en la academia. Por último, quiero hablar que hay que leer el contexto. Cuando leo el contexto, pienso en dos referentes. En primer lugar, Nelson Mandela, que nos dijo: los viejos métodos hoy son suicidas. Esta alerta de Mandela no se puede olvidar. Y en segundo lugar, esta alerta de la poetisa afrocubana, la eterna cimarrona en las letras cubanas, Georgina Herrera, cuando en su poema África dijo: África, yo te cuido. Sobre esta base, nosotros tenemos que leer que estamos en un nuevo contexto de lucha contra el racismo, el contexto de la reconfiguración del racismo. Léase: agudización de sus tendencias más negativas. Léase: globalización de sus tendencias más negativas. Léase: internacionalización de la lucha del movimiento afrodescendiente, tomando por asalto el Foro Permanente de Naciones Unidas que al fin logramos en 2022. Compañeros, estamos en una nueva generación de derechos de los pueblos afrodescendientes. Si no entendemos esto, nos quedamos décadas atrás. Es la tercera. Primero, el reconocimiento. Existimos, aquí estamos. En segundo lugar, eso que todavía seguimos luchando, pero que tenemos que pasar al otro escalón, las acciones afirmativas. Como estamos aquí, las políticas tienen que reconocerlos. Entonces, tienen que apostar por promover, proteger y garantizar, si no hay ese trío no logramos nada, nuestros derechos. Pero hay que pasar al tercer escalón, que es la invitación que les hago, a la reparación histórica, que no es compensación económica. No se puede compensar un crimen de lesa humanidad, un genocidio, pero sí se puede. Y esto es el legado de Durban más importante es este, uno de los más importantes. Los afro, las personas afro no solo somos las víctimas de la trata, de ese crimen, somos también las que hoy seguimos padeciendo sus consecuencias y también las que luchamos por erradicarlas. Con esos tres pasos podemos decir que la nueva generación tenemos que prepararnos para la lucha internacional y la academia tiene que ayudar al movimiento, las academias, a que nosotros podemos luchar en el plano internacional por una nueva generación de derechos de los pueblos afrodescendientes, que al menos incluye tres cosas: la justicia reparadora, la justicia climática, y nos vemos en la COP30,
luchando por nuestros derechos. Nos vemos en Brasil, en la COP 30, como lo hicimos en Cali, como aprendimos aquí el año pasado en Cali, en la COP 16. Justicia climática y justicia digital. Si no hacemos eso, no tendremos derecho a soñar. El desafío más importante que tenemos como Academia Negra y cualquier academia digna de este mundo es acompañar a la preparación del movimiento afro y aprender con él cómo enfrentamos la lucha por la Declaración Internacional de los Pueblos Afrodescendientes que hace más de 20 años nuestros hermanos indígenas lograron, y cómo avanzamos en clave no de acción afirmativa, sino de reparación histórica. Marchemos hacia la justicia reparadora, la justicia climática y la justicia digital. Ese hoy es nuestro desafío. Y poniendo todo en clave afrofeminista, con las voces y las cuerpas de las mujeres negras que han venido tejiendo este camino. Me quedo aquí por ahora. Doctora Antonia Agreda, ¿cómo los conocimientos derivados de las comunidades étnicas indígenas han transformado el paradigma dominante de la ciencia? Bueno, a ver, esa pregunta. Bueno, digamos que los pueblos indígenas desde hace mucho tiempo tenemos los conocimientos ancestrales, nuestros conocimientos, y en ese pensamiento tal vez que ha sido racista, desconoció todo ese conocimiento ancestral, y a medida en que las luchas lo hemos venido trabajando, logramos nosotros que el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas empiece como a tener no una nueva vida, ¿sí? Porque siento que a veces cuando hablamos de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas tratamos como de folclorizarlo, de decir, ajá, qué bonito el indiecito que danza, ¿cierto? Qué lindo que se coloca esa ropa, y la verdad que frente a eso es que nosotros estamos realmente revisando si las estrategias que los pueblos indígenas hemos impulsado realmente ha logrado comunicar lo que queremos comunicar con el conocimiento tradicional nuestro. El conocimiento tradicional de los pueblos indígenas no es un conocimiento pobrecito, no es un conocimiento folclórico, no es el indiecito que baila bonito ni que habla bonito. Hablar de esa manera tal vez no guste, tal vez dice, ay, ¿ahora qué le pasó a Antonia? Pero se trata de eso, de poner en equilibrio todos los conocimientos, incluido el conocimiento de los pueblos indígenas. Entonces, cuando hablamos de redefinir el conocimiento de los pueblos indígenas, es colocarlo a dialogar de tú a tú, de colocar a dialogar el conocimiento en igualdad de condiciones. Porque hasta ahora lo que ha pasado es que el conocimiento de los pueblos indígenas ha estado folclorizado. Incluso cuando profesionales entramos a las universidades. Para lograr el doctorado, al interior de la universidad se tuvo que hacer muchas vericuetas para que me comprendieran qué quería hacer con mi tesis doctoral, porque no se entendía. Los formatos de ahí no son los formatos que usamos los pueblos indígenas para lograr que se entienda qué es conocimiento para un pueblo indígena. Entonces, es eso, es ese colocar en igualdad de situación los conocimientos de los pueblos indígenas y que se dialoguen de tú a tú.
Voy a colocar un ejemplo. Si nosotros colocamos un compañero del Amazonas aquí en Bogotá, nos perdemos, ¿cierto? No conocemos Transmilenio, es otro mundo. Pero si alguno de ustedes va al Amazonas, le va a suceder lo mismo, ¿cierto? Entonces, poder comprender estos mundos es lo que yo digo que es el diálogo de conocimientos. Cada uno, el mayor indígena y una persona que vaya al Amazonas, pues tiene su conocimiento y lo contextualiza de acuerdo al sitio donde esté. Entonces, acercar esos dos mundos es el reto para nosotros. Lograr que el mundo comprenda que si nosotros hablamos de que defendemos la biodiversidad es porque efectivamente tenemos grandes estrategias de defensa de la biodiversidad y no es hablando de cositas pequeñas. El pueblo Inc. tiene 245.000 hectáreas y está ubicado en territorio estratégico de agua. ¿Cómo ha podido lograr que con todo lo que existe de la crisis ambiental todavía nosotros tengamos y logremos que el agua sea un elemento vital para la vida? Eso lo podemos decir, lo pueden decir nuestros mayores, nuestros sabios indígenas, cómo lo han logrado. Pero eso requiere también que pueda lograr incursionar en otros escenarios en donde tiene que haber una apertura, tal vez, vuelvo y hablo del cambio de chip, de los formatos que usualmente se están utilizando, incluso por la educación superior, por la academia. Mientras nosotros sigamos pensando que a los pueblos indígenas los podemos medir con los mismos formatos, no se va a poder hacer diálogo intercultural, no se va a poder hacer diálogo intercientífico. Hay que crear los formatos propios de los pueblos indígenas, que esos son otros, son la oralidad, ¿cierto? Son las formas distintas de comunicación. Son los calendarios que no son los calendarios escolares usuales, son calendarios ecológicos en donde, por ejemplo, hoy tenemos la cosecha de la tortuga, pero eso tiene una gran relación ambiental del medio ambiente que está comunicando que en ese momento no se puede hacer, extraer otro tipo de elementos porque la tortuga se está procreando para poder seguir la vida y el ritmo ecológico ambiental de la vida para que existan otro tipo de elementos que dan vida. O sea, hacer esa comprensión de estos mundos es lo que nosotros podemos decir que llamamos ciencia. Proteger la vida, proteger los ecosistemas, saber clasificar nuestras plantas medicinales desde chiquitos, desde los 5 años, desde los 4 años, poder manejar en esos raudales que yo he visto en el Baupé. Yo no sé si aquí alguien está del Amazonas, pero lo he visto, en donde para poder pasar de un sitio a otro tienen que conocer a profundidad cómo se comporta ese río, si no pues se muere, se ahoga simplemente. Entonces, hablar en esos términos, a algunos les parece que eso es folclorismo, pero resulta que para los pueblos indígenas eso es el conocimiento. Quisiera llamar como esta reflexión, porque no estamos hablando nosotros de que la ciencia para los pueblos indígenas va a ser con el formato que se tiene actualmente. No va a ser con ese formato. La ciencia de los pueblos indígenas se hace con el formato que los pueblos indígenas necesitamos para poder pervivir con alta relación con la naturaleza, el medio ambiente. Nosotros nos catalogamos naturalistas. Eso sí, creo que no hay duda. Somos naturalistas, somos conservadores de la vida y por eso, si vamos a hablar de la mujer, metafóricamente el territorio es sagrado y es mujer. Es mujer. Entonces, por eso todas las cosas tienen nombre femenino. Por ejemplo,
En la cultura inga muchas cosas son femeninos. Pacha, madre tierra. La pacha es cosmos también. Ese lenguaje no ha podido ser escrito y es el reto de nosotras, de los pueblos indígenas, porque somos muy orales. Ahorita ya me van a hacer señas, porque somos muy orales, ¿no? Tenemos otras pictografías, otras formas de comunicación que todavía estamos en proceso, nosotros, incluso los que hemos entrado a la academia, de lograr extraer y poder colocarlo en la palestra de la sociedad para que se pueda comprender una nueva comunicación. No puede ser con el formato de comunicación que actualmente tenemos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, doctora Carolina, usted en la introducción habló sobre sus libros y parte del ejercicio periodístico investigativo que ha venido realizando. En ese sentido, ¿cómo lograr cultivar las intelectualidades jóvenes, de mujeres que afrontan realidades de violencia y desigualdad? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque siento que nosotros los jóvenes tenemos la participación y tenemos también sobre nuestras manos algo muy importante, y es cómo nosotros logramos dignificar a nuestro país cuando estamos fuera de ello. En este caso, cuando estaba en Estados Unidos, a pesar de que es cierto que me sentí muy aislada, me trataron como minoría por el hecho de cruzar la frontera, por el hecho de ser y decir que soy orgullosamente afro. Pero ahí está en cómo nosotros podemos, desde los sistemas del conocimiento propio, hacer una pausa. Siento yo que la ciencia puede aprender a quitarse el traje de superioridad, a caminar descalza por los territorios. Para que democratizar el saber, que es muy importante, primero hay que descolonizar el oído. Y eso es algo que nosotros tenemos que enseñarles a nuevas generaciones. Eso es algo que nosotros podemos reconocer también, que se piensa como las lenguas no hegemónicas y que se investiga sin tener un título, un papel, y es válido, porque eso empieza en cómo a nosotros, nuestros ancestros, nos enseñaban las lunadas, nos enseñaban a curarnos, nos enseñaban a cantar, etc. Hoy en día conozco muchos jóvenes que sienten el país y les duele el país, pero también se trata de cómo el gobierno a nosotros nos apoye para evitar salir, para evitar correr riesgos. Si a mí me pregunta, como lo hicieron en Estados Unidos, ¿usted por qué cruzó la frontera, Carolina? Porque lo hizo sola, porque corrió el riesgo, porque no lo hizo y nos informó a nosotros y le podíamos ayudar. Mi respuesta era: no es lo mismo. Yo quería sentir lo que sienten las personas. Yo puedo decirles no una historia de alguien, sino mi historia, y contarle a mi hija de 9 años por qué no puedes cruzar esa frontera y por qué sí puedes abrazar tu ancestralidad. En este caso, recuerdo cuando uno cruza la frontera, está preso en la frontera donde llega. En este caso llegué en Texas, y ahí me permitieron escribir algo que se los quiero compartir. Reconocer la paridad epistémica. El saber ancestral no es complemento ni folclore, como lo menciona. Es ciencia con historia, con método, con legitimidad, que hable a la par con la ciencia occidental, no desde abajo, desde su lugar. No más ciencia para los territorios, sino ciencia con los territorios. Que los jóvenes que ingresen a las universidades no tengan que elegir entre su raizal y lo académico, que se sientan únicos. Por ejemplo, en este caso, que las jóvenes tumaqueñas se sientan orgullosas de ir a laboratorios científicos con sus trenzas y que aún así les puedan responder todas las inquietudes que tienen sin discriminación. Siento yo que crear políticas públicas interculturales que entiendan que democratizar la ciencia no es llevarla donde no ha llegado, siempre estuvo ahí con nuestros ancestros. No es llevarla donde no ha llegado, sino reconocer que ya estaba allí, esperando ser validada y no domesticada, porque eso se trata el ser afro en mi caso,
Se trata de llevar con orgullo y con dignidad y cómo nosotros podemos, a través, en mi caso, de estas letras, de poder demostrarle a muchos jóvenes y a muchas niñas que a través de la ciencia, que a través de las letras, que a través de conocer también de dónde venimos, podemos avanzar y abrazar con el país juntos de la mano. No a la violencia, no a utilizar a los jóvenes para delinquir, para que sean asesinos, porque eso es lo que a nosotros nos duele como país. Y nosotros, ¿cómo podemos erradicar eso? A través de muchos jóvenes que se puedan parar en estos sitios que la ministra en este caso me ha dado la oportunidad y poderle decir quizás a una madre soltera como yo, a una mujer del Pacífico como yo, a una persona que quizás no sabe qué hacer en su vida y le están diciendo, bueno, podemos, hoy en día el tema de las redes sociales y la prostitución hace que la gente se vaya por el camino más fácil, pero si nosotros pedimos que se abran más estos espacios para que muchos jóvenes puedan ser el foco, créanme que podemos tratar de salvar al país bajo este tipo de conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos en la versión número 10 de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, con el panel Aportes de la Intelectualidad Afrodescendiente e Indígena, un diálogo entre sistemas de conocimiento. Bueno, aquí yo me voy a permitir leer un contexto para luego proceder a una pregunta que van a responder, por favor, cada una de ustedes, y posteriormente vamos a dar el paso a al público. Dice: en la contemporaneidad nos encontramos en un mundo que afronta lo que se puede denominar como una policrisis, es decir, el cambio climático, la desigualdad social, la violencia estructural, entre otras, cuyos impactos los afrontan en mayor medida las comunidades racializadas. Buena parte de la crisis responde a lo que se ha denominado por varios autores como una crisis de democracia e incluso una crisis del conocimiento moderno occidental como un sistema hegemónico dentro de la geopolítica del conocimiento. En este contexto, ¿qué recomendaciones se pueden generar desde los sistemas de conocimiento propio, ancestral y territorial para democratizar la ciencia? ¿Cómo avanzar hacia una agenda científica progresista? Parece que voy a empezar de nuevo. A 100 años, en el centenario de Juan Fanon, la recomendación más importante es esta: hay que salir del lugar del no ser. Esto es lo primero. Y hay que seguir siendo siempre un ser que interroga. Este es el legado de Fanon, lo que está más vivo que nunca. Nosotros tenemos que no solo formular preguntas, sino también respuestas que nos acerquen a este objetivo. Hay que fundirse en dos sentidos. Primero, con las comunidades, y con esa fuerza venir a la gobernanza. La historia es al revés de lo que la hemos hecho. Debemos aprender esa lección histórica. En este tema no se puede dar recomendaciones, no se puede dar consejos, solo se puede identificar caminos. Y pensamos que el camino es ese: revisar lo que hemos hecho y encontrar nuevas preguntas y nuevas respuestas leyendo el contexto. Hay una obra de uno de los más grandes cubanos y héroe nacional, José Martí, se llama Nuestra América. Hay otra de Aimé César que se llama Ensayo sobre el colonialismo. Y hay una de Leila González que se llama La categoría político-cultural de americanidad. Yo invito a la relectura y hacernos las preguntas que hizo Leila, que se hizo Martí, que hizo César y que se hizo Fanon,
para encontrar respuesta a esta policrisis. No creo, me distancio de considerar de que nuestra ciencia está en crisis el paradigma civilizatorio y con él el paradigma de la ciencia con que fuimos formados. Y de lo que se trata es ir más allá de ese paradigma para encontrar las claves del presente. Mirar a Durban, mirar a la familia, mirar a las comunidades, aprender con ellas, pudiera ser la ruta que nosotros insistimos y que practicamos. Me quedo aquí de nuevo. Bueno, yo creo que hay que transformar algunos rituales que todavía seguimos practicando. Y hay que efectivamente hacer que Colombia y toda América Latina de verdad sea diversa y pluricultural, como es. Aquí en Colombia, por ejemplo, hace unos años, recordaba ahora que se hablaba del Día de la Raza, ¿no es cierto? Dios. Y en las escuelas todavía decían, ¿por qué no traes a tu niño disfrazado de indígena? Tenemos que cambiar eso. Eso es lo que tenemos que cambiar desde para poder decir efectivamente estamos cambiando el conocimiento, las relaciones, los protocolos, incluso para la convivencia. Entonces, afortunadamente, por allá ya tenemos una norma que dice que ese 12 de octubre no es el Día de la Raza, sino el Día de los Pueblos Étnicos en Colombia. Entonces, si somos docentes, a practicarlo, a decirle que no más en Colombia o en el mundo existe Día de las Razas ni nada de eso. Que si hay la posibilidad de crear espacios propios para la transmisión intergeneracional de conocimiento, pues hagámoslo, ¿no? En este momento, por ejemplo, yo como abuela, como mujer que tengo una nieta, mi mayor responsabilidad es transmitir los conocimientos. Y transmitir estos conocimientos significa conocer a profundidad esos escenarios donde se transmiten los conocimientos. En la familia, ¿cierto? En los escenarios comunitarios o colectivos, porque todos vamos a escenarios colectivos. Todos tenemos un escenario colectivo, un escenario familiar. Y a poner en práctica ese reconocimiento del uno con el otro. En Colombia hay 65 lenguas. ¿Conocen cuáles son esas lenguas indígenas? En América Latina hay más de 500 lenguas indígenas. Conocemos la existencia de las lenguas, dónde están ubicadas, qué está pasando con esas lenguas, cuántas están en riesgo, qué vamos a hacer porque si se pierde una lengua se está perdiendo toda una ciencia, ¿ya? Entonces, pues son recomendaciones como muy cotidianas tal vez, pero es que yo parto que de lo cotidiano podemos impactar y las grandes ciencias no empiezan con grandes investigaciones, es con la investigación pequeña. Y si yo dijera de política pública, señora ministra, yo diría que hay que cambiar los formatos de investigación. Hay que cambiar el modelo de clasificación de ¿cómo se dice eso? De los grupos de investigación. Porque estos que se están haciendo no reconocen todavía, no tienen el enfoque diferencial. Por lo tanto, si tenemos unos formatos distintos, es muy importante porque eso es lo que implica realmente que un país reconoce los conocimientos que se tienen desde la ancestralidad. Muchas gracias. Bueno, yo siento que voy a dar en mi ignorancia en muchos temas, voy a dar dos aportes que para mí son fundamentales. El primero, siento que cuando hablamos de la ciencia, tecnología y la innovación, nosotros podemos correr un riesgo cuando avanza, y es cuando avanza sin memoria y sin territorio. Y eso es fundamental, lo que dicen también en la implementación de los diferentes proyectos.
Y otro aporte que también quiero dar es cómo nosotros estamos educando desde el colegio en la parte de lectura de los niños. Es fundamental porque uno puede ver la diferencia. Le doy a mi hija, por ejemplo, libros como Cuentos de Buenas Noches para Mujeres Rebeldes. Ella dice, oh, yo quiero ser como la Pola, quiero ser como mamá C.J. Walker, etc. Y es grato porque a los 7 años publicó su primer mini cuento, entonces es fomentar eso. Yo siento que cuando estamos hablando también de la ciencia, de la tecnología y de la innovación, es un puente gigante a abrazar la epistemología y sobre todo que la inteligencia también pueda venir del fogón, de nuestras parteras, de nuestra oralidad. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer que no se pierda. Y en mi caso, a través de las letras, es la invitación como padres a que les demos unos buenos hábitos de lectura y como seres humanos que podamos también arriesgarnos a cumplir nuestros sueños, porque les digo yo que sí se pueden cumplir. Siempre soñé con esto y hoy estoy aquí representando a mi Tumaco y sobre todo a la gente que han sido soñadores y que me contaron su historia cuando cruzaron la frontera, pero lastimosamente hoy ya perdieron la vida. Muchas gracias. Bueno, yo considero, y escuchando a nuestras colegas, que hay que analizar la construcción de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación desde una perspectiva dialéctica. La ciencia tiene sus propias contradicciones. Hablamos y hemos trabajado fuertemente en el Gobierno del Cambio de un sistema democrático, abierto, que fomente la participación en proyectos de investigación de las comunidades afrodescendientes e indígenas, pero nos enfrentamos también a todo un sistema burocrático construido en más de 200 años de vida republicana para no hacerlo posible. Empezando con las complejidades de contratar con las organizaciones indígenas y afrodescendientes. El presidente Gustavo Petro, desde el inicio de su mandato, dio una directriz muy clara. Vamos a abrir los mecanismos de contratación en la ejecución presupuestal del Estado, de tal forma que las organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes puedan liderar los procesos de transformación mediante la contratación directa con las organizaciones. Un programa maravilloso, Caminos Comunitarios, que sean las organizaciones de base quienes desarrollen esto. Pero la complejidad misma del sistema burocrático es una perspectiva urgente que debemos de transformar. Y eso implica, por un lado, la sensibilización con los funcionarios y funcionarias. Tenemos personas de carrera que vienen de diferentes gobiernos y en el mundo de la burocracia las subjetividades también se adaptan porque tienen que sobrevivir a los cambios. Entonces ahí hay una dimensión pedagógica cognitiva en la forma de reconocer a los pueblos que pasa por la acción que ejerce cada funcionario y funcionaria. Y es ahí donde nos hemos detenido a trabajar desde el sector de ciencias, a cambiar la estructura mental, intentar cambiarla o abrir nuevas posibilidades de pensar que la contratación puede hacerse con los pueblos desde los paradigmas de transparencia y de impacto comunitario. No ha sido fácil. Falta muchísimo por hacer en este sentido. Entonces, cuando tú revisas dónde ha estado la contratación del Estado, en las grandes empresas, corporaciones privadas, la mayoría de ellas sin una incidencia directa sobre los territorios. Pero cambiar esos mecanismos pues mueve los privilegios de la oposición, justamente de la élite política y económica que ha gobernado durante 200 años nuestro país. Entonces nos enfrentamos a un proceso no solamente de disputar el poder social, político, sino también de una disputa del poder financiero. El presidente Gustavo Petro ha puesto una lógica, avanzar en nuevos modelos económicos que lleven a una descarbonización de la economía en Colombia, cuidando la protección del medio ambiente, analizando y generando las acciones de adaptabilidad frente al cambio climático.
pero descarbonizar la economía mueve el sector de los hidrocarburos. Eso se hace con conocimiento y debe tener un empoderamiento de las comunidades, pero nos lleva también a una lógica de pensar, repensar, construir nuevos marcos de acción financiera sustentados en la acción climática, como ha sido una apuesta de articulación geopolítica del gobierno nacional. Pero también entender las lógicas de los sistemas financieros desde los que los teóricos poscoloniales han llamado como los sistemas predatorios, un capitalismo por despojo. Lo decía la doctora Rosa, tenemos que avanzar en una justicia digital, porque el mundo de lo político y económico ahora se debate en el marco de la tecnología. La inteligencia artificial lo mueven los datos, nuestros datos, y es desde ahí donde el conocimiento humanista, el conocimiento científico debe generar los marcos de comprensión y de acción de cómo ha cambiado el relacionamiento entre el humano y la máquina y cómo este relacionamiento también nos genera riesgos en la reproducción de sesgos raciales, de género, territoriales y un sinnúmero de violencias que estamos llamados los gobiernos a generar los marcos regulatorios. Pero a lo que quiero llegar es que en este mundo de unas convulsiones tecnológicas sin precedentes en la historia de la humanidad, estamos en una revolución científica que está redefiniendo no solamente los marcos de construcción del conocimiento, sino los sistemas políticos, económicos, la digitalización de la vida humana. Hay que hacer debates muy profundos. Las disputas en el mundo actual han reemplazado las disputas por el mineral, por la tierra, a la disputa por los datos. Los datos es la materia prima. Entonces todo eso hay que trasladarlo en una corriente pedagógica propia de emancipación social, pero también de apropiación social de la tecnología a los territorios. Los jóvenes, lo decía Carolina, requieren los laboratorios de inteligencia artificial, de robótica, pero deben estar el científico social, el filósofo, el sociólogo, antropólogo, guiando la apropiación de esa tecnología para cuidar los marcos y los paradigmas éticos en sus usos. Que hay un sinnúmero de vulnerabilidades que estamos todas y todos totalmente expuestos. Entonces, parte de esa redefinición de la acción política desde el Estado, pero también escuchando a la maestra Antonia, pensaba que es importante seguir ahondando de que la identidad de los pueblos indígenas y afrodescendientes es una identidad política que se folcloriza. Entonces, cuando hablamos de identidad, hay un falso imaginario que cree que identidad es el folclore. El folclore en el mal uso de la palabra, porque el folclore ha sido una expresión cultural de los pueblos y en Colombia ha sido un marco de resistencia, pero se utiliza desde un proceso de banalización para deslegitimar al otro. Esas intersecciones entre la identidad política, nombrarse una mujer negra, negro, un hombre afrodescendiente, afrocolombiano, es una categoría política que disputa el reconocimiento que se ha atribuido desde no lugares o desde lugares de la subalternidad racial y epistemológica. Y eso se está encrudeciendo. Vemos lo que está pasando en los Estados Unidos, la complejización de los sistemas migratorios. Los flujos migratorios de África tienen unas corrientes sin precedentes en la historia de Colombia. Estamos hablando de nuevos movimientos de migraciones forzadas que, si lo ponemos en diálogo con los movimientos que se producen en el contexto de la esclavización, pues tienen como lógica un capitalismo por desposesión, que es por despojo, que se está redefiniendo constantemente en el marco de las nuevas lógicas del mercado y del reconocer al cuerpo negro como un cuerpo mercancía, sujeto de esa manipulación biopolítica que están agenciando algunos estados latinoamericanos y del mundo entero. Entonces, ahí tenemos grandes desafíos, estimados y estimadas colegas, seguir construyendo este sistema de ciencia desde la pluralidad de las voces de nuestra región, de nuestro territorio, y desde ahí enmarcar que toda esta epistemología penetre la política pública, porque ahí se toman decisiones contundentes para garantizar o no los derechos humanos de las poblaciones. Muchísimas gracias. Vamos a permitirle al público, vamos a permitir 2 preguntas en este espacio.
Entonces hay 4 preguntas, vamos a escuchar las 4 y escuchamos las respuestas, ¿vale? Gracias. Gracias. ¿Y nos quedamos con estas 2? Pena contigo, con permiso. Ahí estaría activo. Buenos días, muchas tardes. Me gustaría preguntarles qué sentido tiene hablar de la inclusión de unas minorías étnicas a costa de excluir unas mayorías. Continuamente escucho que ahorita algunos gestores afro hablan de algo que se llama blanco mestizo, y lo cual resulta ser bastante indignante. Hablar de blanco mestizo, porque eso es un absurdo. Se es blanco o se es mestizo. Entonces esa es mi pregunta concreta. La mayoría de nuestro pueblo es mestiza y se identifica como mestiza. ¿Cuál es el sentido entonces que tiene hablar de inclusión pero dejando por fuera o excluyendo a la mayoría de nuestra población? Muchas gracias. Ahí já está. Posso fazer a pergunta em português? Sim. Em primeiro lugar, dizer que eu estou muito emocionada de ver uma mesa com mulheres negras e indígenas falando exatamente sobre os seus próprios povos. Eu vi muitas mesas em que eram outras pessoas que não pertencem aos povos afrodiaspóricos nem indígenas falando por esses povos. Então, fiquei extremamente emocionada e agradeço. A segunda é falando a partir do Brasil, a gente tem fortalecido os povos indígenas que sofreram um genocídio absurdo, não é, em todos os períodos históricos brasileiros, mas sobretudo na ditadura. E o último censo mostrou que a população indígena tem crescido. Tem 1.700.000 indígenas de mais de 350 etnias. Em termos de população negra, nós passamos por um processo de ocidentalização, de branqueamento, muito mais forte que os povos indígenas brasileiros. E, ultimamente, a gente tem juntado as lutas. Tem um pensador quilombola brasileiro, Nego Bispo, que tem proposto a designação afropindorâmico para falar dos dois povos que têm cosmopercepções, ou seja, relações cosmogônicas diferentes da relação estabelecida pelos povos ocidentais com o cosmos. E ele tem designado, e esse movimento está acontecendo, de uma luta coletiva, indígenas e negros, afrodescendentes. Gostaria de perguntar se em Cuba há esse movimento de luta coletiva e também na Colômbia. Essa é a minha pergunta. Obrigada. Buenas tardes. Mi pregunta es específicamente para la ministra. Desde, por acá, atrás, gracias. Desde la experiencia que has tenido en el sector público, en un estado que está limitado por una cantidad de burocracias y, como nos decía la doctora Antonia, de formatos que no tienen ninguna comprensión para las comunidades étnicas, y más si estamos hablando de la ruralidad, ¿cuál crees que debe ser la forma de abordar este reto de conectar lo que desde la gestión de conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación se están tratando de hacer para incluir a los territorios e incluir a las comunidades, cuando no hay una verdadera articulación interinstitucional a nivel del Estado? Se necesitan vías para llegar allá, se necesita que haya energía para llegar allá, inclusive se necesita negociación con actores del conflicto para llegar allá. ¿Cómo sería esa articulación interinstitucional? Gracias. ¿Y hay una última? Listo, hay una última aquí adelante.
Buenas tardes, saludos desde Venezuela, Jesús García. Es un grato placer poder escuchar de parte de ustedes todo lo que han señalado. Y yo quisiera agregar que ya basta que quienes venimos del sur o tenemos sangre afrodescendiente tengamos que ser unos marginados o estar al otro lado. Todos somos iguales, ya basta de llamarnos minorías. Y tanto así que nuestros países deben ser lo suficientemente emancipados para salir siempre adelante. Ahora bien, parece como que si en sentido académico y desde la visión o la promoción del conocimiento, también algunos de quienes intentan investigar sobre estos temas quieren aislar a la afrovenezolanidad o a la afrodescendencia desde todas sus aserciones como que si fuera una investigación más, algo que pudiera pasar a un lado o algo que no tiene un carácter epistémico. Y qué maravilloso que ustedes pueden dejar hoy bastante claro que sí se puede hacer ciencia desde lo afro, que sí se puede investigar y que sobre todo sí se puede construir conocimiento, porque el conocimiento siempre es emancipador. Entonces, en función de esto, ustedes conocen pues parte de esa realidad venezolana donde siempre se ha tenido que luchar, incluso hasta hacer saber y sentir que vestirse de indígena en carnaval es una grosería y que no tenemos un día de la raza, sino que debemos tener un día de valoración por los que nos han antecedido y que son personas que están llenas de historia y que tenemos que seguir valorando y tributando para que se conozcan y que cada día no tengamos que tener una cultura como que vamos a disfrazarlos para que los niños entiendan, sino que nosotros mismos dejemos de ser las minorías del sur y comencemos a asumir las posturas y los roles, tanto en investigación como en cultura que nos pertenecen. Ahora bien, partiendo de esa realidad, ¿qué elementos epistémicos, académicos, investigativos ofrecen ustedes para que el resto de los países pudiéramos asumir algunas de esas ideas propiamente? E insisto, que lo afro no sea un esqueleto más, sino que sea una realidad tangible en la promoción del conocimiento y en la construcción de nuevas lógicas en función del mismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Una más? Bueno, vamos entonces a dar paso a las respuestas, entendiendo que se acerca el cierre de nuestro panel. Gracias, doctora. Tenemos 2 minutos. Blancos mestizos. He escuchado muchos blancos y muchas personas que se autodenominan blancos mestizos. Dejar claro que las negritudes no inventamos el término, no nos gusta utilizarlo porque género, entre comillas también, porque tiene límite, y raza, entre comillas también, porque no existen, pero, como dice Quijano, son una poderosa ficción. Son los factores constitutivos de la colonialidad, del poder, del saber, el género, las están aguantando. Entonces tratamos de distanciarnos. Lo que sí puedo decirle que las personas afrodescendientes e indígenas, según el estudio más completo que se ha hecho de este tema, que pueden encontrarlo en CEPAL, se llama Afrodescendientes, y la matriz de la desigualdad están en el centro de la matriz de desigualdad y la cultura de privilegios de la región. Por lo tanto, su emancipación es como si usted levantara el último piso. Para llegar al último piso, tiene que levantar a todos. Por lo tanto, el proyecto negro se basa en la filosofía africana del Ubuntu, no de la exclusión. Soy porque nosotros somos. Entonces, no reivindicamos ese posicionamiento. No es un posicionamiento que caracteriza al movimiento afro. Puede haber una actitud. De actitudes está lleno este mundo, pero no es un posicionamiento afro. Quiero dejarlo claro, y nosotros vamos con todos y con todes. Así somos los negros, así somos los afros. En segundo lugar, sí, miren, aquí soy afrocubana, activista y académica afrocubana, pero la doctora sabe que ¿qué cosa es ser un académico? Es tener un pensamiento crítico, es ser responsable.
Digo que en Cuba no hay un movimiento afro, hay un fuerte activismo, hay un crecimiento, hablamos de una reconfiguración de toda la lucha antirracista en Cuba, está en su mejor momento. ¿Por qué decimos que no hay un movimiento? Porque no hemos alcanzado una plataforma común de lucha. Estamos luchando, nos articulamos, pero no tenemos una plataforma común de lucha. Que en Colombia, por ejemplo, hay un proceso muy interesante, ancestral, que seguimos, que miramos con todos sus avances, sus momentos de impas, que es el propio proceso de comunidades negras, bueno, que lograron articulación y una plataforma común. No hemos llegado nosotros a esos niveles, pero hay un amplio movimiento de lucha contra el racismo en el país y podemos decir que algo se ha demostrado. El racismo es capaz de reconfigurarse en las condiciones de un proyecto basado en un modelo de igualdad, no solo de seguir subsistiendo, de reconfigurarse, de encontrar nuevas maneras. Contra ella luchamos. Casi antes de la pandemia, en mi país surgió por primera vez un programa gubernamental de lucha contra la discriminación racial y el racismo, con una sinergia con el programa de adelanto de la mujer que surgió en el 2021. Este es un reconocimiento oficial de que es un tema prioritario para mi país. Y aquí lo dejo esperando que revisen los textos que hemos donado aquí al Ministerio de Ciencia, donde hay mucha producción sobre el activismo afrocubano en el país. Miren, en cuanto si es o no un tema menor, el tema afrodescendiente, que aún se discute en algunas universidades, solo decimos esto. Y aquí en el Ministerio de Ciencia más. El considerar un tema menor, este tema en las universidades, es un indicador del nivel de democratización de la universidad. Para que sepan, es un indicador del nivel de colonización, de colonialidad que impera una universidad. El hecho que usted llegue a los lugares, ahí como me pasa, y no vea muchas personas negras, aunque existen y luchan, es un indicador de cuánto nos falta en la ciudadanía plena. Y es un indicador en que vivimos en un mundo de un vaciamiento ontológico y político de la categoría de derechos humanos, donde hay humanos sin derechos y derechos sin humanos. Luchamos porque así no sea. Doctora Campo Alegre, muchísimas gracias. Bueno, entonces de esta manera damos por terminado nuestro panel denominado Aportes de la intelectualidad afrodescendiente indígena, un diálogo entre sistemas del conocimiento. Mi nombre es Yancy Castillo y es un gusto haberlos acompañado en esta tarde. Doctoras, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pai, pai. Por favor, todos, pai, pai. Gracias. Las invito a tomar la fotografía oficial de este momento y de esta manera pues damos por terminado este panel, Aportes de la intelectualidad afrodescendiente e indígena, un diálogo entre sistemas de conocimiento.